Ok, buenas tardes compañeros. En esta ocasión vamos a estar hablando de lo que va a ser la práctica final para el curso de Impuestos 2. En este curso, como ustedes saben, estuvimos revisando lo referente al tratamiento fiscal que se le da a las personas físicas. Revisamos los distintos regímenes bajo los cuales se están tributando las personas físicas y en base a ello vamos a realizar una práctica final en donde ustedes puedan comprobar su conocimiento que adquirieron mediante la lectura de la ley en la práctica real, lo que es la presentación de una declaración anual, la recolección de la información para el contribuyente, así como armar un expediente fiscal, realizar los cálculos de manera manual y comprobar que lo que se haya escrito o lo que se haya plasmado en una declaración anual esté correctamente elaborado. ¿Ok? Entonces, vamos a estar trabajando sobre dos apartados, uno que se llama expediente permanente y otro que se va a llamar declaración anual. En el expediente permanente lo que vamos a plasmar o lo que vamos a dejar constancia es de los datos de identificación de su contribuyente. En este vamos a recolectar la información sobre su identidad, es decir, su acta de nacimiento. Vamos a generar la clave del RFC de la página del SAT y vamos a obtener algunos otros documentos comprobantes de su domicilio, por ejemplo. Esto es con la finalidad de ir recabando la información y tenerla a la mano al momento de realizar algún trámite para el contribuyente ante la autoridad fiscal. La sección de declaración anual, en esta parte nosotros vamos a estar trabajando sobre lo que va a ser el cálculo del impuesto de manera anual de estas personas físicas. Lo que se trata de hacer es generar la declaración mediante el sistema del declarazar, que es el que la autoridad nos pone a disposición para que las personas físicas puedan presentar su declaración y cumplir con su obligación. Lo que ustedes van a hacer es ingresar los datos que les proporciona el contribuyente, como son los ingresos que ustedes van a obtener mediante su constancia de ingresos, van a registrar las deducciones que el contribuyente les otorgue y mediante ese cálculo van a generar la declaración anual en el sistema de declaración. Lo que nos corresponde a nosotros como estudiantes de la materia de impuestos 2 es comprobar o saber hacer de manera manual este cálculo. Por lo tanto, lo que se plasma en el declaración, ustedes lo van a generar, ustedes lo van a comprobar mediante una hoja de cálculo en Excel, en donde ustedes pueden trabajar y manejar las tarifas del artículo 152 para el caso de una declaración anual y la tarifa del artículo 96 para el caso de una retención provisional. Recuerden que todos los regímenes acumulan sus ingresos en un solo cálculo, que es el que se hace mediante el artículo 152, pero sabemos que hay pagos parciales o hay retenciones durante todo el año. ¿Ok? Entonces, estas dos tarifas son las que ustedes van a estar manejando. Como parte de este expediente permanente y declaración anual, por ahí les voy a estar requiriendo que ustedes impriman estas mismas tablas para que las tengan como constancia y algunos artículos de la ley que les van a ser importantes o les van a ser de utilidad para su posterior consulta. Estos serían el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el decreto que otorga